Buenas tardes a todos, mi nombre es Ana Ayona, yo soy de Argentina. Estoy muy agradecida de participar en este evento. Desde ya agradezco a Inteligencia Educa como organizador del evento y al doctor Eduardo Carrión Muñoz, ¿sí? El tema que voy a hablar desde Argentina es inteligencia artificial y relaciones laborales, lo que da como consecuencia de las nuevas relaciones laborales algorítmicas, y las nuevas relaciones laborales algorítmicas son o van a ser la consecuencia de el People Analytics, de los datos de los datos y del análisis de esos datos que podamos hacer y la incorporación de tecnología a esos datos. Así que voy a comenzar con la presentación al solo efecto de poder ceñirme dentro del tiempo y no pasarme del tiempo. Sabemos que toda organización necesita para poder desarrollarse de una estrategia, de una misión, de una visión, de los valores, de la cultura, de objetivos, de planes estratégicos, ¿sí? Va a haber ejes estratégicos y que cada área de cada organización va a tener una política y va a plantear un modelo de negocios y una propuesta de valor. Desde recursos humanos y de relaciones laborales, esas propuestas de valor van a venir acompañadas del análisis de datos, que se llama People Analytics, y de la incorporación de técnicas de inteligencia que nos van a permitir eh, mejorar la rentabilidad y el propósito del área, ¿sí? Tenemos una característica acá, que es que hay ausencia de normativa, o la normativa que está en los países, especialmente en Latinoamérica, no alcanza. Entonces vamos a tener que necesitar, sí o sí, que en la mayoría de los países de Latinoamérica, que es muy incipiente el movimiento normativo, comience con normativas. Por supuesto que en materia laboral, cuando no hay normativas, puede haber una política de gobernanza, y puede haber inclusive algo que es muy interesante, que es pactar en los convenios colectivos de trabajo entre las cámaras empresariales y las uniones o sindicatos, o entre las empresas y los sindicatos, pactar las condiciones laborales y económicas sobre las que se van a montar o se van a realizar esas nuevas relaciones laborales algorítmicas, que cuando hablamos de relaciones laborales siempre vamos a estar hablando de relaciones laborales y de relaciones económicas, sí, de condiciones laborales, perdón, y de condiciones económicas. Y es importante que esa normativa sea una normativa flexible, ¿sí? Que no vaya en contra de la innovación. Tenemos el caso de la ley de la bandera roja, que fue una de las primeras leyes en el mundo, y que en el caso de esa ley, como verán, el hombre con la bandera roja frenaba la innovación del automóvil. Entonces eso es importante que los que trabajamos en cambio, en gestión de recursos humanos y en gestión de relaciones laborales, tengamos presente eso, que si nuestros países no tienen legislación, vamos a poder pactarlo en un reglamento interno, vamos a poder pactar en un convenio colectivo, vamos a poder fijar las condiciones laborales y económicas de esas nuevas relaciones laborales algorítmicas. Tengámoslo bien presente. ¿Qué es el People Analytics? El People Analytics son sofisticados sistemas de traqueo que van a empezar a surgir, de información sobre los empleados, que van a impactar y atravesar a todas las técnicas de gestión del comportamiento humano desde recursos humanos, empleos, con reclutamiento y selección e inducción. Por supuesto que ya hay normativa en materia de inteligencia artificial con respecto a reclutamiento y a selección. Está desde el año 2022, se puso en marcha en el año 2023 la ley de Nueva York, está la nueva ley de IA, de la nueva ley de inteligencia artificial en la Comunidad Económica Europea, que lo pone como sistemas de alto riesgo, todo lo referido a relaciones laborales y especialmente el acceso al empleo. Y en esos sofisticados programas de traqueo de información de los empleados van a atravesar todas las técnicas de gestión. Es lo que se llama el trabajador cuantificado, ¿sí? Y es la cultura data driven, pero con tecnología. Así que es bastante importante. ¿Qué pasaba en el People Analytics? Siempre hubo una etapa de toda la vida, porque cuando teníamos una empresa, una organización con 2, 3 empleados, uno perfectamente tenía en la memoria quién venía a trabajar y quién no venía a trabajar, ¿sí? Así que siempre hubo una etapa descriptiva, predictiva y prescriptiva. Y esto tiene mucho que ver con inteligencia artificial, porque los algoritmos de inteligencia artificial lo que hacen es colaborar con nosotros en la etapa descriptiva, en la predictiva y en la prescriptiva, ¿sí?
nos van a ayudar con las correlaciones, nos van a ayudar con las predicciones y con las prescripciones, ¿sí? Así que eso tengámoslo presente porque siempre hubo datos, siempre hubo correlaciones y siempre hubo causaciones. Ahora, todo eso lo montamos sobre tecnología y en todas las técnicas de gestión, desde empleo, reclutamiento, capacitación, evaluación del desempeño, compensaciones, nos va a servir para predecir, ¿sí?, el valor del puesto, el valor del mérito, el valor del mercado, los servicios y beneficios, absolutamente todo montado sobre sistemas. Así que tengamos en cuenta que acá van a impactar todas las normas de datos de cada país, todas las normas de IA de cada país y todas las normas internas que tengan la organización en materia de gobernanza o los convenios colectivos o los reglamentos internos. ¿Por qué? Porque de todo ese procesamiento de datos e indicadores con los cuales nosotros vamos a utilizar para predicciones, recomendaciones o decisiones, van a surgir los nuevos derechos digitales. ¿Sí? Junto al dataísmo, que ya hablaba Harari, surgen los nuevos derechos digitales que en la legislación en Latinoamérica no están contemplados en su totalidad, ¿sí? El derecho a no ser objeto de una decisión totalmente automatizada, el derecho a que un algoritmo no me despida, etc. Tengamos en cuenta que hay diferentes aproximaciones a la IA, el data science, machine learning, deep learning, inteligencia artificial. A esto se le suma la inteligencia artificial generativa, todo lo que es el IA Gen, y a esto se le suma todo lo que es cuántico, ¿sí? Así que es enorme el desarrollo que tenemos. Así que bueno, en estos programas de traqueo y de información de empleados que van a impactar todas las técnicas de gestión, tengamos en cuenta que el data driven del sector de recursos humanos, del sector de personal, del sector de relaciones laborales, se suma al data driven de la cultura y de la organización, ¿sí? Tengamos presente que un algoritmo puede definirse como un conjunto ordenado, infinito de operaciones o reglas que va a permitir hallar la solución a un problema y que puede implementarse o no a través de programas informáticos. Y con los algoritmos vienen lo que se llaman las decisiones automatizadas, eso de lo que hablaba ya en el artículo 4 y artículo 22, el Reglamento General de Protección de Datos de la Comunidad Económica Europea, y que está en el convenio 108, a los cuales muchos países en Latinoamérica se han suscrito, y decisiones automatizadas, concepto que ya empieza a implementarse no solo en las legislaciones de datos, sino también en las legislaciones de Latinoamérica en materia de inteligencia artificial. Por ejemplo, Perú ya contempla todo este tema y además lo contempla en materia de relaciones laborales. Así que decisiones automatizadas, un sistema de decisión automatizada es un proceso automatizado mediante el uso de datos y algoritmos para optimizar la toma de una decisión. Y esta decisión automatizada puede estar compuesta o no de varios algoritmos. Debemos entender aquí, ¿sí?, que no existe intervención humana. Puedo tener estos procesos totalmente automatizados o puedo tener procesos semiautomatizados. Ahí va a estar, según la política o la gobernanza de cada organización, sea interna de cada empresa como mejores prácticas o sea externa porque el país impone la normativa, cómo se va a afrontar a esos sistemas automatizados, cómo vamos a hacerle frente a esos sistemas automatizados y semiautomatizados y qué tipo de derechos van a surgir. Tengamos presente que en las relaciones laborales algorítmicas y en todo lo que sea People Analytics van a impactar estándares técnicos, las normas ISO o cualquier otro tipo de normativa técnica, los estándares éticos, todas las normas de UNESCO, OCDE y demás, que ya vienen desde hace muchos años. Imaginemos que la UNESCO ya en el año 2021-2022 ya nos pedía evaluaciones de impacto y auditorías, ¿sí? Van a ser no obligatorias o obligatorias, depende en función de si las suscribimos o no, o si deseamos ingresar en un proceso, las constituciones nacionales de cada país, las leyes y las regulaciones, los tratados internacionales a los que nos suscribamos, ¿sí? Ya hay uno, por ejemplo, en el que Argentina internacionalmente es parte, ¿sí? Todavía no está vigente, los convenios y las recomendaciones que empiezan a surgir en materia de OIT y que eso produce la internacionalización de la normativa laboral en todas partes del mundo, país que suscribe un convenio, ¿sí?, o una recomendación, pasan a ser obligatorias, las políticas y reglamentos de cada empresa y de cada organización y, por supuesto, los convenios colectivos de trabajo que se vayan a firmar en el futuro
con respecto a todo lo que son los nuevos derechos digitales, la IA, inteligencia artificial, por supuesto la IA, y relaciones laborales algorítmicas que vamos a contemplar. Aquí tenemos que agregar algún tipo de vocabulario nuevo, que va a ser la quíntuple hélice, como la academia, la industria, los servicios, las cámaras empresariales, los lugares de educación, todos juntos se unen, ¿sí? Para proporcionar no solamente conocimiento, sino proporcionar normativa que puede ser utilizada el día de mañana en los convenios colectivos o en los sistemas de gobernanza internos, ¿sí? Y se viene un tema muy importante que es todo el tema de las Big Tech y los derechos humanos. Porque esta tecnología, una pyme, una organización chiquita con 2 empleados quizás no la utilice, pero las empresas más grandes sí van a tender a automatizar. Y todo lo que se viene nuevo, los conceptos de tecnoética, que es larguísimo, daría para hablar más de 2 horas sobre tecnoética. Tengamos presente que hoy se marcan más de 6 revoluciones industriales, pero que a cada una de estas revoluciones industriales le correspondió en todas partes del mundo un derecho nuevo. Entonces, nosotros comenzamos mundialmente con el fin de la esclavitud, pese que hoy en día sigue habiendo trabajo esclavo. Luego vinieron los derechos sociales en la mayoría de las constituciones de cada uno de los países. Luego vinieron los derechos de habeas data y de derechos humanos, derechos digitales, que sería la 4ª generación sobre la que tenemos que legislar, neuroderechos y neuroderechos laborales y todo lo relativo a los derechos en materia sintética, que vamos a tener que legislar también en Latinoamérica. Así que tengamos presente que esto ya está. De hecho, hace muchos años las plataformas, ¿sí? Digitales como Uber, cuando uno manda a pedir un autobús o un auto, ¿sí? Incluyen algoritmos que asignan condiciones laborales y asignan condiciones económicas, o sea, asignan tareas y asignan remuneración, ¿sí? Y recordemos que esos algoritmos, ¿sí? En un pedido simple de una plataforma de reparto, asigna tareas en base a variables, ¿sí? Y que el peso en cada una de esas variables va a ser seguramente en el futuro lo que vamos a auditar desde la parte laboral, tanto en las evaluaciones de impacto como en las auditorías algorítmicas laborales, además de auditar si se cumple con los marcos éticos y si se cumple con los derechos humanos. Pero todo este vocabulario viene muy nuevo en la parte de selección y de contratación, en la parte de... Es tremendo, ¿sí? En la parte de, no solamente de selección con entrevistas de trabajo y todo el proceso de reclutamiento y de selección. Primero viene el reclutamiento, cómo atraigo, luego viene la selección, cómo descarto. Ahí hay una discriminación positiva, no una discriminación negativa. Si antes había discriminación de manera analógica, es muy posible, hay que analizarlo muy bien porque todo tiende, la normativa tiende a decir que la selección con la IA es discriminatoria, pero bueno, no siempre va a ser discriminatoria, siempre fue discriminatoria, pero era una discriminación positiva. Así que todo eso va a haber que va a haber que mirarlo bien, pero vamos a tener modelos predictivos para personalizar la oferta salarial, tenemos chatbots para ampliar la información, tenemos test psicotécnicos ya que los podemos hacer online. Hay muchísimos sistemas y muchísimo para implementar y para trabajar. Y todo lo que se viene en materia de monitorización, ese sería el monitoreo electrónico y la vigilancia en el trabajo laboral. Así que de todo esto vamos a tener que pactar. En la mayoría de las normativas que están surgiendo nuevas ahora, están pidiendo evaluaciones de impacto y auditorías. Recordemos que la evaluación de impacto es antes de que se ponga en marcha un sistema y las auditorías son después. Puede ser una vez al año, puede ser según la rigurosidad que nos imponga o la normativa especial o la normativa, si yo necesito, por ejemplo, puede ser una normativa ISO, si yo necesito vender un sistema y salir al mercado. Así que tengamos en presente que todo esto está presente, que ya se va a empezar a implementar y que en materia de People Analytics y de relaciones laborales va a ser muy importante contar con normativa y contar con conocimientos actualizados.
Bueno, desde ya agradezco, por supuesto, a Inteligencia Educa y a los organizadores de este evento y a Eduardo Carrión Muñoz por este evento maravilloso, donde nos junta a todos y podemos combinar e inclusive alcanzar algunas palabras relativas a inteligencia artificial. Y en materia de gestión de recursos humanos, para mí es fundamental, porque una empresa y una organización sin gente no es nada. Así que orientar los comportamientos de las personas es el objetivo. Y orientarlos de manera ética y en un plan de gobernanza que contemple normativa que sea segura para todos, porque también va a impactar todo el tema de riesgo de trabajo, es fundamental. Así que desde ya muchísimas gracias a Inteligencia Educa y a Muñoz por dejarme participar en este evento. Gracias.